Hola, buenas noches. Ya estamos nuevamente desde Posadas. Si hay alguien por ahí, me avisa cómo se escucha y arrancamos. Bendiciones a todos. Hola Pedro, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Si alguien me dice si se escucha bien, ya arrancamos. Hola Carlos. Hola Lucho. Está en todos lados Lucho. Gracias Pedro. Bueno, oramos entonces. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente vamos a hoy te dándote gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor, sabiendo que así nos reunimos con Él, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, sabiendo que es el guía de nuestra vida, de nuestras reuniones, de tu iglesia, el único líder puesto por vos y a quien seguimos y tratamos fielmente de imitar en nuestro diario vivir. Gracias por poder fortalecernos en Él, sabiendo que esto es lo que te hará y que de esta manera podemos adorarte verdaderamente en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesucristo te debo la enseñanza de hoy y toda la gente que la va a escuchar. Amén. Bueno, añadamos a nuestra fe su voluntad para así fortalecernos en el Señor. Nuestro Señor nos fortaleció a nosotros una vez que derramó ese Espíritu de Dios en nosotros al confesarlo, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos, y entonces hicimos esa conexión y recibimos esa fortaleza espiritual, la cual nosotros debemos día a día, diariamente ejercitarla. Es así, nosotros debemos fortalecernos en esa fuerza que nos fue dada para poder ser agradable a nuestro Dios principalmente y a nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios. Primera de Pedro, hace rato que venimos, segunda de Pedro, perdón, que venimos merodeando estos versículos. Hoy vamos a estudiarlos nuevamente y tratar de darle un sentido práctico a esta fe que nosotros vamos a ir añadiendo, estas cualidades espirituales que tenemos disponibles. El sentido de esto es llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Muchas veces el entendimiento de la palabra viene, es más, toda la palabra viene con la práctica del cristiano. La palabra de Dios no es meramente para conocerla en un sentido intelectual, sino para practicarla, porque ella es viva, realmente define la vida de cada ser humano que se atreve a vivir así. Acrecenta la vida del ser humano. El versículo 3 de 2 de Pedro 1 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La Reina Valera, ¿no es cierto?, acá incluye la palabra como, pero yo quiero leerles la Reina Valera actualizada, porque me pareció interesante como decía este versículo: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tremendo versículo. En sí todo, hola Fernando, Dios te bendiga, todo, todo nos fue dado por Dios. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, o que nos lleva hacia ese pertenece, bueno,
Estamos estudiando un poquito el verbo pros, ¿no? Que nos lleva hacia la vida y a la piedad, ¿no es cierto? A esa verdadera relación espiritual con Dios. Nos fue dada por Dios mismo, que nos llamó, ese llamó es el mismo que nos llamó a que tengamos comunión con su Hijo, ¿no es cierto? Dios mismo nos llamó para su gloria y excelencia. Tremendo. Por su divino poder. El poder ahí, para repasar un poquito, es dunamis ahí. ¿Recuerdan? Dunamis. Es algo tremendo. Ese dunamis, por su divino poder, nosotros fuimos llamados a esta vida y a tener una relación vital espiritual con Dios mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tremendo, tremendo. Versículo 4. Por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, porque acá aprendemos a vivir, a tener una relación con Dios práctica y a obtener las promesas de nuestro Padre, que nos fueron dadas en nuestro Señor Jesucristo y por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que por ella llegaseis a ser participantes, que me perdí acá, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué digo que esto es un sentido práctico? Porque la concupiscencia es el deseo por las cosas del mundo, ¿no? Y este divino poder, estas promesas que el creyente obtiene por la práctica, es lo que te hace huir de la carne, como quien dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿se acuerdan? Y estos se oponen entre sí. Así que cuando vas teniendo las promesas de Dios, es porque las estás practicando y eso relativamente te va a hacer huir de las concupiscencias, de la corrupción, como dice acá, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es el deseo por las cosas generadas en el mundo, ¿ves? Que te atraen y te llevan a salir de esta vida y eusebella y esta relación espiritual con Dios, que es lo que nosotros debemos guardar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Vamos a leer todo primero y después vamos a ir paso a paso. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Fíjense que te vuelve a repetir esto. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. O sea, a nuestra fe nosotros añadimos 7 cosas más que nos ayudan a obtener las promesas de Dios, habiendo huido. ¿Por qué? Porque al obtener la promesa de Dios, vos vas en el camino de nuestro Señor, imitando a nuestro Señor, que es contrario al camino de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa de ese deseo, ¿no? Así que prácticamente son 7 puntos que añadimos a la fe. 7, tremendo número. Diligencia. ¿Qué significa diligencia? Poniendo diligencia en este versículo 5, nosotros hacemos un esfuerzo. Eso es lo que significa diligencia. Le ponemos velocidad a fervor, anhelo. Ese mismo deseo que los incrédulos tienen por las cosas del mundo, nosotros tenemos por las cosas de Dios en nuestro Señor. Eso es diligencia. Le ponemos celo a esto. Lo guardamos porque esto es lo que nos va a llevar a nosotros
a obtener las promesas. Hacemos ese esfuerzo mental, nos ejercitamos en esto, en educar nuestros corazones para vivir como cristianos. Entonces añadimos virtud. Cada uno de nosotros tenemos virtudes diferentes. Virtudes son características, ¿no?, buenas que definen a una persona. Por ejemplo, Darío, el músico, el cantante, ¿no?, porque toca la guitarra, o Carmen, la peluquera, o Norberto, el administrativo. O sea, no, nos define, son virtudes porque en nuestros trabajos lo hacemos, o lo que hacemos, lo hacemos bien. Esa palabra virtud es la misma palabra excelencia que se da acá en el versículo 3. Por su gloria y excelencia, quiero compartirles esta. Arete es la palabra, que significa propiamente hombría o valor intrínseca o atribuida, virtud. A nosotros en este caso nos fue atribuida esta virtud espiritual de parte de Dios, porque nosotros lo que tenemos que añadir a nuestras virtudes es la misma virtud de Dios, reflejar esa virtud de Dios en nuestra acción. Prende un poquito el ventilador en el 5. Tratar de ser excelente en lo que hacemos, haciendo un esfuerzo diario en cómo vivimos diariamente, siendo mejor persona, siendo mejor trabajador, siendo mejor en todos los casos en que nos desarrollamos como seres humanos y como principalmente hijos de Dios. Tenemos que manifestar esta virtud de Dios, porque Dios tuvo excelencia en nosotros. Fíjense, quiero mostrarles un versículo en Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43. Versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. O sea, nosotros somos la manifestación de la gloria de Dios. Ahora, al añadir la virtud de Dios a nuestra fe, realmente nosotros vamos a mostrar la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo, o con nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy no hay manera de manifestar la gloria de Dios fuera de Jesucristo. Que quede bien claro esto. Ya sea en nuestro diario vivir, nosotros nos movemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con nuestro Señor Jesucristo. Porque es la única manera de mostrar esa gloria y excelencia de parte de Dios, ese arete, esa virtud de parte de Dios. Esa palabra gloria ahí en Isaías 43 en hebreo es kabod, que significa honor, gloria, honra, esplendor, majestad. Dios mostró que todos los llamados en su nombre, esa gloria, ese poder, ese esplendor, esa majestad, esa riqueza también significa. Así que cuando añadamos esta virtud, ¿y cómo la añadimos? Bueno, por medio de la palabra. Porque eso estamos añadiendo. Acá la fe que nosotros estamos hablando es la fe del Evangelio, la fe del Hijo de Dios, de la que habló Pablo en Gálatas. Vamos a Gálatas. Capítulo 2, para repasar esto.
Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la fe que nosotros tenemos que añadir estas cosas. Este añadir es una palabra, ¿no es cierto?, que significa alimentar. Epijoregeo, así se dice, es proveer, alimentar, sustentar. ¿Y por qué debemos hacer esto? A causa de la concupiscencia, dice la palabra. Porque tenemos una lucha espiritual nosotros. A causa de la concupiscencia, nosotros añadimos a esta fe que profesaba Pablo y los primeros cristianos del Evangelio, que es la fe en Jesucristo, la fe en el Evangelio, para que nosotros podamos contrarrestar las concupiscencias que vienen en este mundo. Y así crecer en esa eusebia, en esa verdadera relación con Dios. Fíjense Filipenses, capítulo 1. Lo importante de este versículo, o de estos versículos, es que le habla a la iglesia. Acá está hablando de cómo se debe comportar la iglesia. Que obviamente, hola Johnny, Dios te bendiga, que obviamente cada cristiano es responsable de funcionar en la iglesia. Por eso siempre compartía en una enseñanza anterior que todos debemos funcionar, encontrar ese punto en donde funcionamos como miembros del cuerpo de Cristo. Es responsabilidad de cada miembro de eso. Y esta fe debe ser manifestada por la iglesia. Acá está hablando de la fe del Evangelio, ¿no es cierto? Por eso dice, añadid a vuestra fe, le está hablando al grupo de cristianos. Dice, ¿y por qué hacemos esto? Filipenses 1, versículo 7 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Entiendes? Nosotros, es nuestra responsabilidad combatir unánimes por la fe del Evangelio, unirnos en esta fe, a la que añadimos la misma virtud que no fue dada en Cristo de Dios. Esa virtud, ese arete, esa cualidad de Dios, que entregó a su Hijo, lo más grande seguramente que tenía en su momento, por cada uno de nosotros. Así debemos de entregar nosotros nuestras vidas para servirnos los unos a los otros en la iglesia y para poder desenvolvernos diariamente en nuestro diario vivir, porque es un esfuerzo diario, es un ejercicio que vamos adquiriendo y vamos desarrollando experiencia a medida que lo vivimos, ya sea en el trabajo, en la familia, en la comunidad. Tratar de reflejar siempre la virtud de Dios, como dice Filipenses, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Ese buen testimonio, ¿entienden? Sea conocida por todos los hombres, porque si hay algo que los hombres no pueden negar, es tu manera de vivir. Tu manera de vivir, porque charlatanes hay muchos charlatanes, somos a veces, nosotros caemos en esas cosas también. Por eso la palabra nos exhorta a vivir estas cosas, a añadir a esta fe, porque fe es creencia, es un verbo que denota una acción de tratar de vivir de acuerdo a esto, a manifestar esa virtud, ese arete de Dios.
Tremendo. Fíjense el versículo, primera de Pedro, perdón, capítulo 2. Versículo 9, para mostrar un ejemplo de esta palabra virtud. Mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá viene el hermano Pedro compartiéndole la palabra a los de la circuncisión. Pero hoy el linaje escogido es el cuerpo de Cristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de las concupiscencias de este mundo, a su luz admirable. Eso es lo que nosotros debemos reflejar. Por eso la palabra dice que nosotros somos carta viviente, leídas y conocidas por todos los hombres. Se tiene que saber que somos cristianos, no solamente porque lo decimos, sino también porque vivimos de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, o en nuestro Señor Jesucristo, mostrando así esta luz que viene de parte de Dios, ese arete, esa virtud de Dios, que siempre fue dar lo mejor para nosotros. Por eso nosotros tenemos que siempre tratar de dar nuestro mejor, aunque nos cueste, aunque nos moleste un poco a veces, hacemos nuestro mejor. No nos guiamos por lo que nosotros sentimos o las concupiscencias de este mundo, nos guiamos por estas virtudes, porque esto acrecenta nuestra fe. Tiene un provecho de esto. Esto es lo importante, que hace crecer nuestra fe. Segunda de Pedro. Volvamos ahí. A la virtud, conocimiento. Conocimiento. Gnosis es la palabra. Es buscar saber. Yo sé que en la iglesia del primer siglo, buscar saber, conocimiento, búsqueda, investigaciones, es lo que significa esta palabra. En la iglesia del primer siglo, tal vez no tenían Biblia, tenían una que otra carta, y hoy tenemos el privilegio de tener Biblia, programas, estudiar la palabra, y tenemos que aprovechar estas cosas, hermano. Tenemos que aprovechar estas cosas, porque el movimiento de esa iglesia del primer siglo fue lo que trajo hoy este beneficio para nosotros. Entonces nosotros vamos a poder activar esta fe, este conocimiento. Fíjense, quiero darles un versículo en Proverbios 25. Vayamos en Proverbios 25. Tremendo versículo este. Versículo 2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Es buscar saber, buscar entender. 25:2, versículo 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Esa búsqueda por la verdad, esa búsqueda por mejorar, esa intensidad que le damos en nuestra vida a su palabra o a nuestro Señor Jesucristo. Buscamos y anhelamos estas cosas. Buscamos entender. Tenemos hambre y sed de su palabra, como quien dice. Alimentamos nuestra fe en esta búsqueda, en esta investigación, como quien dice, en este conocimiento.
te lleva a pero este conocimiento te lleva a la práctica. Porque cuando vos entendés la palabra de Dios, te lleva a querer cambiar tu manera de vivir, mi manera de vivir, nuestra manera de vivir, la manera de vivir que debe tener la iglesia. Porque en este punto vamos a cómo debe profesar la fe la iglesia del cuerpo de Cristo. Lo necesario que debe ser esto. Porque nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para mostrar las virtudes de Dios. Y en la luz de Dios no hay ninguna tiniebla, hermano. No hay ninguna tiniebla. En el cuerpo de Cristo no debe haber ninguna tiniebla. Esa es la fe que profesamos. No debemos permitir ningún tipo de tinieblas. Por ejemplo, esa piedad que por su divino poder fuimos llamados a la vida y a la piedad, es contraria a las cosas profanas. ¿Se acuerdan de esto? En 1 Timoteo capítulo 6, creo que 1 Timoteo capítulo 6. Aquí llega Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6. Donde dice, pero el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Se acuerdan de ese versículo, Lucho, por ahí? Mas desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Ese es el versículo que después lo podemos buscar. Tenemos que aprender a decir. Timoteo 4:8 está el ejercicio que compartí que me dijiste recién. Y el versículo anterior, el 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Nosotros tenemos que desechar como iglesia las fábulas profanas, esos mitos, eso profano que no es santo en la iglesia, y ejercitarnos para la piedad, añadiendo a nuestra fe la virtud de Dios y su conocimiento que nos lleva a la práctica, a cuidar esta iglesia, a cuidar nuestras vidas, para que no nos contamine, mi hermano, y no volvamos otra vez a la concupiscencia de este mundo, porque ese es el sentido de querer vivir. La carne te lleva a querer vivir como este mundo profesa. Y el mundo entero, ¿bajo quién está? Bajo el maligno. Lo que él profesa. Por eso nosotros nos esforzamos a tratar de ser mejores. A tratar de ser mejores cristianos. Pero de acuerdo a Dios. No de acuerdo a la lógica de este mundo. Esas fábulas profanas. Eso es fábula. Tratar de ser mejores personas de acuerdo a la sabiduría de este mundo es una fábula, un mito es lo que significa eso. No te hace mejor persona, eso te hace mejor persona Dios, te hace mejor cristiano. ¿Por qué? Porque ahí siempre tenés la oportunidad de acceder a las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son irrevocables, porque cuando Dios promete, Él cumple, Él es el que pone su firma ahí, Él es el que respalda su palabra. Así que cuando vos estás haciendo este esfuerzo, vamos a recibir la promesa de Dios, porque es Dios quien responde a su palabra por medio de nuestro Señor. Tremendo esto.
Fíjense, acá vamos a ver los dos aspectos. Los aspectos que tienen que ver cómo se debe manejar principalmente, cómo se manejó nuestro Señor Jesucristo y cómo imitaron los líderes de la iglesia del primer siglo para mover la palabra. ¿Cómo tiene que ser? Segunda de Corintios 11. Porque tenían este conocimiento. Segunda de Corintios 11. Fíjense que este conocimiento que dice, añadid a vuestra fe virtud, a esta virtud conocimiento, y gnosis, empieza con la G y después gnosis, ¿no es cierto? El versículo 6 dice, pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, dice. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Este conocimiento se muestra, se manifiesta. A medida que vos buscás esto en Dios, por medio de nuestro Señor, honra al Rey de escudriñar esto te lleva a demostrar esto, a mostrar este conocimiento de Dios, a producir un impacto. ¿Por qué? Porque tu fe se vuelve más fuerte, se fortalece más en esa fortaleza que hemos recibido, se ejercita cada vez más y uno adquiere experiencia. Esa búsqueda te lleva a demostrar esto. Tremendo esto. ¿Cómo ellos hacían estas cosas? Fíjense el versículo 6, versículo 7, dice, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto he predicado el Evangelio de Dios en balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Mira, acá vemos a un líder que para ir a mostrar el conocimiento de Dios, que obviamente en la iglesia de Corintios, a pesar de que fueron rebeldes en muchas cosas, trajo mucho provecho para hoy en día nosotros, porque gran revelación se manifestó ahí, como el cuerpo de Cristo, el fundamento, quién es nuestro Señor, a quién debemos servir, a no hacernos ídolos. A nosotros nos trajo, o sea que esto que hizo Pablo con otros hermanos, recibiendo un donativo para ir a predicar, trajo mucho beneficio a la iglesia del cuerpo hoy por hoy para nuestro día y tiempo. ¿Por qué? Porque era necesario, era la voluntad de Dios, para que nosotros sepamos que en casos así sí es necesario dar para que alguien vaya a ministrar su palabra. ¿Me entienden? Porque verdaderamente trajo todas las cosas del Espíritu, la manifestación del Espíritu, 1 Corintios 12, 13, 14, y un montón de cosas más, que hoy a nosotros realmente nos son útiles para funcionar con más excelencia como iglesia, o más excelentemente como iglesia, para provecho nuestro, ¿entienden? Así también no se quedó solo en eso, porque la mayoría de los líderes se quedan solo con esto hoy. Sin embargo, quiero que vayamos a Hechos 20. Yo quiero mostrar los dos aspectos de cómo Pablo, este conocimiento que adquirió en su búsqueda por la verdad, en su búsqueda por entender a nuestro Señor, a nuestro Dios, le llevó a demostrar primero de esta manera en la iglesia de los Corintios, que es este ejemplo, y ahora vamos a ver cómo también se demuestra estas cosas. Esto no se ve nunca
en la así llamada cristiandad de los líderes que hoy profesan esta pseudo cristiandad. Fíjense, capítulo 20, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia entre los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Trabajaban, mi hermano, eran ejemplo en el trabajo y se esforzaban en hacer esto. Y no andaban codiciando los donativos de la iglesia, a no ser que hubiera un caso así como los corintios o de gran necesidad, como pasó en Filipenses. Pero ellos trabajaban esas manos, porque nosotros, dice, para gloria mía lo he creado, leímos en Isaías, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que reflejar la gloria de Dios. Trabajamos, no somos inválidos, somos sanos gracias a Dios. Tenemos habilidades, virtudes como seres humanos y añadimos encima la virtud de Dios, que es dar lo mejor y esforzarnos en eso. Encima tenemos el poder de Dios en nosotros. No somos un ser humano natural que no cree, sino que tenemos el poder de Dios. No hay otro poder más grande que el de Dios. Nosotros lo tenemos en nosotros, en la iglesia. Y como iglesia debemos manifestar ese poder y mostrar el ejemplo, como esta iglesia del primer siglo lo hacía. ¿Y saben qué? ¿Qué dice la palabra? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era a tal punto la demostración de este conocimiento que incentivaba a los demás a perseverar en esto. Tremendo. Estos son los aspectos verdaderos que debe manifestar un cristiano que profesa la fe del Evangelio. Efesios capítulo 3, por favor. No sé si vamos ¿cuánto vamos? 38 minutos. Capítulo 3. Fíjense. El versículo 19 es el que nos importa a nosotros, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento. Ese es el conocimiento, esa búsqueda que nosotros hacemos, esa entrega que tuvo, ese amor que tuvo nuestro Señor, que es el mismo amor de Dios, exceda todo conocimiento. Esa es nuestra búsqueda, nuestra invitación, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser lleno de toda la plenitud de Dios es lo que es la oportunidad que tiene aquel que ejercita su fe y añade y alimenta la fe del Evangelio con estas cosas. ¿Entienden? Ser lleno de toda la plenitud. Y cuando vos sos lleno de la plenitud de Dios, somos llenos como iglesia de la plenitud de Dios, obviamente que esto se va a demostrar. Como ese momento en que oraron y todo el lugar donde estaban tembló. Se demostró el poder de Dios. Los cojos van a caminar, los ciegos van a ver, los sordos van a escuchar. La manifestación de esto se va a demostrar. Tremendo, esto es algo automático. ¿Por qué? Porque la fe
del Evangelio está siendo alimentada con los nutrientes que nuestro mismo Dios, por medio del Señor, nos da. Tremendo esto. Segunda de Pedro, de nuevo. Vamos a ver si podemos terminar hoy. Versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio. Bueno, muchos dicen él, pero en realidad hay una gama ahí. Krateia es la palabra. Y la palabra templanza. Esta palabra, quiero decirle, se da 4 veces en toda la Biblia y 2 de ellas aparecen en este versículo. 4 veces. Es la palabra templanza, dominio de sí mismo, fuerza, de kratos, de poder manifestado, templanza. Yo a veces suelo mirar un programa que se llama acá Desafío sobre el Fuego, y cuando ellos templan el acero, después de ponerlo al fuego, templan el acero y queda totalmente endurecido, al punto que lo prueban, después le pegan contra la piedra, ¿viste? Y ese acero se dobla para todos lados, pero no se rompe. Eso es la templanza. Tiene una fuerza, una fortaleza, que la manera de añadirla es en la fe del Evangelio. Esta palabra templanza se da en Gálatas 5, es un fruto del Espíritu. Gálatas 5, $23, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer 22, ¿no? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchos de nosotros el fruto, pensamos que, bueno, tenemos que orar mucho en lengua, tenemos que manifestar las manifestaciones del Espíritu, las nuevas. Se refería solamente a eso, que tiene que ver sí con eso, pero acá el contexto es, fíjese, el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu es andar en la palabra, es andar en el Señor Jesucristo, es practicar, es no proveer a los deseos de la carne y vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Es realmente vivir como cristianos, siendo o tratando de hacer el mejor esfuerzo diariamente de ser mejores cristianos en nuestra vida, y que eso se note, y se note con fuerza, que se vea esa templanza, porque cuando vos te ejercitás, porque las cosas del Espíritu son también la palabra de Dios, no es solamente manifestar el poder del Espíritu, las 9 manifestaciones. Obviamente que oramos en lengua, hacemos lengua de interpretación, palabra conocida y todas las demás, pero es practicar la palabra, porque la palabra viene del Espíritu. Porque Dios respiró su palabra, dice. Toda la escritura proviene de Él, de Dios. Y toda la escritura tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros debemos manifestar ese Cristo en nuestro diario vivir. Y no proveéis para los deseos de la carne. Y a medida que hacemos eso, añadimos a nuestra fe esa templanza, esa dureza, esa fortaleza, ese kratos que impacta, que es inamovible y que se ve y se nota en nuestro diario vivir. Porque nos ejercitamos en esto. Empezamos a hacer
Como dice Efesios 5, dice, imitadores de Dios como hijos amados, de una sola manera. De una sola manera como es nuestro Padre. Empezamos a mostrar realmente que vivir como cristiano vale la pena. Es mucho mejor que cualquier otra manera de vivir. Porque accedemos a las promesas de Dios. Y estamos fuertes ante las adversidades. Porque tenemos esta templanza que viene de este andar espiritual dado a nosotros en su palabra, que hoy la tenemos escrita, gracias a Dios. Hoy la tenemos escrita ahí, diariamente. Hoy vos te bajás una aplicación en el celular y tenés la Biblia ahí, y podés poner una palabrita y te aparecen todos los versículos donde está esa palabrita. Es una bendición esto hoy. A pesar de que el mundo entero está bajo el maligno, Dios proveyó en nuestro Señor Jesucristo estas cosas para que vivamos mejor y tengamos una mejor relación espiritual con Él, con Dios, siendo olor fragante, como dice el versículo 2 acá en Efesios 5, y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a nosotros, asimismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Y es algo tremendo. Debemos aprovechar estas cosas hoy que tenemos para alimentar nuestra fe en estas cosas. Dice Gálatas 5, del 16 al 23, es vital para llegar a esa templanza de la que nos habla acá 2 de Pedro 1:6, no, 1:7. Bueno, ahí estamos, 2 de Pedro. A ese dominio propio, ¿no? Dominio propio, ¿viste? Esa dominio de sí mismo, esa fuerza, donde vos no te movés y te mantenés firme. Tenés solidez en nuestro Señor, en ser cristiano. No te dejes llevar por las concupiscencias, no te dejes llevar. Tremendo esto. A ver, dominio propio, ¿no? Y a este dominio propio le añadimos paciencia. Paciencia, tremendo esto. Vamos a ver, paciencia. Jupomone, paciencia, es constancia, perseverar, permanecer ¿bajo quién? Bajo la tutela de nuestro Señor. Somos pacientes en nuestro Señor, somos pacientes en la palabra, añadimos, aguantamos ahí. Este es un fruto que se da y que añade a nuestra fe cuando perseveramos en estas cosas. Cuando tenemos ganas de ir para allá, porque el mundo nos dice vamos para allá, pero nosotros perseveramos para allá. No nos vamos por nuestros sentimientos, tenemos esa paciencia, perseveramos, esa constante en ir a Cristo, en permitir que Cristo sea nuestro Señor. Como trabajadores, como personas, como maridos, como hombres, como mujeres, como esposas, como hijos, como sea que sea, nosotros tenemos paciencia en la palabra, resistimos en la palabra, aguantamos en la palabra, y eso añade a nuestra fe, que nos lleva a acceder a las promesas de Dios. Como dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí vamos, ¿no?
Fíjense, Romanos, un ejemplo, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vida eterna a los que perseverando, ese es Jupomone, en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. 2.7. Hoy la vida eterna y la inmortalidad nos fue dada en Cristo gratuitamente, pero la honra y la gloria es porque resistimos, perseveramos en esa paciencia. Añadimos a nuestra fe esa cosa, esta paciencia, de Jupomone, esta constancia. Tenemos la capacidad de tener constancia porque tenemos el Espíritu en nosotros, esa fuerza en nosotros en la que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Un ejemplo de esto también en Lucas 8. Lucas 8. Versículo 15 dice, más, la que está en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Las que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con Jupomone, con perseverancia, con perseverancia. ¿Ah? La paciencia, con perseverancia. El que tiene la paciencia da fruto con perseverancia. Hebreos 6, fíjense. Fíjense, el versículo 10 vamos a leer, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, esa es la concupiscencia, hermano, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Jupomone. Necesitamos añadir esa paciencia a nuestra fe, porque es la forma de heredar la promesa y con perseverancia dar los frutos que nos fueron dados en nuestro Señor en su sacrificio. Cada día en nuestro diario vivir nos esforzamos a ser mejores cristianos, imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Y a la paciencia, piedad, dice, ¿no es cierto? En Pedro 1, piedad, esa eusebia. Todas estas cosas, a medida que nosotros las vamos incorporando en nuestra fe, tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios. Piedad. Acá están los versículos que hoy... Primera Timoteo 4, que hoy quería compartir. Hoy ya me adelanté ya de este. Piedad. El versículo 7 dice, desecha pues las fábulas profanas y viejas y ejercítate para la piedad. Es un ejercicio que a medida que nosotros practicamos o vivimos como cristianos, estemos en continua oración, en esa vital relación con Dios, meditando su palabra, resistiendo con su palabra, con nuestro Señor y en nuestro Señor, como iglesia, desechando estas fábulas profanas y viejas.
Profana eso que no es santo, que no es sagrado, que es contrario, que no sirve para eso, que te lleva a sacarte de esta relación con Dios, que te lleva a la concupiscencia. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, tiene un provecho, pero la piedad, esta piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida y en la venidera, que por esto mismo trabajamos y sufrimos. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos, pero el versículo real de que por qué hacemos esto, fíjense el versículo 6, le dice, si esto enseña a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Esto nos nutre a nosotros, nos fortalece a nosotros, alimenta nuestra fe. La práctica de esto, añadir en la práctica a nuestra fe estas cosas, nutre al ser humano que cree, al cristiano que está desarrollando esto, a la iglesia que realmente está desechando las fábulas profanas y viejas y se está ejercitando en la piedad, que no permite contaminación, que cuida y funciona en el cuerpo de Cristo. Tremendo esto. Otro ejemplo de ahí nomás Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón y de buena conciencia y de fe no fingida. Esto te lleva a manifestar una fe que no es fingida, la fe del Evangelio, la fe del Hijo de Dios, la verdadera. ¿Entienden? Lo demás es un fingimiento, mi hermano. Y eso es lo que no tenemos que tolerar nosotros. Porque si vamos a añadir la piedad a nuestra fe, que fortalece, que alimenta nuestra fe, que sustenta nuestra fe, esta fe va a ser verdadera, no fingida. Y eso es lo que buscamos y anhelamos como cuerpo de Cristo. Tremendo esto. Afecto fraternal, Filadelfia es la palabra, ¿no? Esto lo había compartido el hermano Carlos en su enseñanza, según de Pedro 1:7. Ese afecto fraternal tiene que ser latente entre los que sirven. Ese afecto, prefiriéndonos los unos a los otros. No, a veces no tengo ganas de ir a verle. No, tengo que preferir. No tengo ganas de esto. No, tenemos que preferirnos, mi hermano. No tenemos que dejarnos dominar por la carne. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Porque esto incrementa nuestra fe. Y esta fe es verdadera. Y esta fe obtiene las promesas de nuestro Padre que nos fueron dadas en Cristo. Y las promesas de nuestro Padre nutren nuestra vida. La palabra de esta fe nutre nuestra vida, nos fortalece. Cualquier otra cosa espiritualmente te debilita. Cualquier otra cosa te debilita. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, nos fortalece. Andar en el Espíritu es andar en la palabra. Y este afecto fraternal es el afecto entrañable que cada uno de nosotros tenemos que tener. Que tenemos que tener. Que por muchos hermanos fue manifestado en la iglesia del primer siglo. ¿Entienden? Filipenses capítulo 2, para ver un ejemplo de esto.
que también se le llama afecto entrañable porque es un afecto que tiene que venir, como decía, se tiene que practicar más entre los hermanos, que viene desde nuestras entrañas. Una cosa que compartíamos la vez pasada era que nuestras entrañas, así nuestro intestino, desde hace mucho tiempo ya la ciencia conoce que tenemos todo un sistema neuronal ahí, donde vieron que nosotros tenemos ese dicho, tenemos mariposa en el estómago cuando nos enamoramos, o me duele el estómago cuando me siento, cuando algo me molesta o algo. ¿Por qué? Porque tenemos ahí, desde nuestras entrañas debemos manifestar ese entrañable, ese afecto fraternal, tiene que ser total hacia el cuerpo de Cristo. Como fue total y como lo es total de parte de nuestro Señor y de parte de nuestro querido Dios por medio de nuestro Señor, que nos dio todo, porque es la única manera de alimentar nuestra fe, de crecer en esto como iglesia, manifestando el poder de Dios. Fíjense que dice, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Tenemos que esforzarnos en estas cosas como iglesia, de que se note esto, de que se vea la fe. Hola Miriam, Dios te bendiga. Que sea latente esto, porque la fe algo es un accionar, una manera de ser como iglesia, de vivir, reflejada en cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Tremendo esto. Les sugiero repasar la enseñanza que dio nuestro hermano Carlos acerca de esto, esta palabra Filadelfia, muy buena. Y al afecto fraternal, amor. Porque no solo el amor energiza nuestra creencia, como dice Gálatas, sino todo esto, pero el amor, en el amor, mi hermano, no hay temor. Bueno, tener temor de decir la verdad, de proclamar la verdad. No tener vergüenza de esto. El amor de Dios es guardar su palabra, el amor a Dios, manifestar su palabra, manifestar su Señor, estar orgulloso de esto, de que nosotros tenemos la oportunidad hoy de manifestar el amor de Dios, de energizar nuestra fe. Fíjense que nosotros, dice la palabra, en 1 Corintios 1, versículo 25 dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros tenemos la oportunidad, que tal vez somos mucho toscos en palabras, como decía Pablo, pero no lo debemos ser en la demostración de ese conocimiento, de ese amor de Dios que energiza nuestra fe entre nosotros. De guardar su palabra celosamente y diariamente amarnos los unos a los otros y seguir el amor, como dice la palabra, que es el mayor
que la fe y la esperanza, hoy quedan la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor, que energiza nuestra fe en esta vida, ¿sí? En esta vida, pero que el amor va a permanecer siempre, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nosotros siempre vamos a tener el amor de Dios en esta vida y en la venidera. Y esto es algo que revitaliza nuestra fe, energiza nuestra fe. Y este amor se logra con todos estos suplementos, como quien dice, que vimos. Y que nos conlleva o nos lleva a mejorar nuestro diario vivir. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Así que nos estamos viendo en la próxima. Y vamos a cerrar con una oración. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre. Te damos gracias nuevamente por tu excelente palabra, por poder entender algo de ella y que cada uno de nosotros funcionemos en el cuerpo de Cristo y con nuestro Señor Jesucristo diariamente para hacerte agradable a vos y a nuestro Señor. Gracias porque podamos responder a este gran llamado que nos hiciste y mostrar con nuestro ejemplo cómo vivir cristianamente y cómo es mucho mejor ser cristiano que mundano, en otras palabras. En el nombre de Jesucristo te agradecemos. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos estamos viendo. Bendiciones. Chao, chao, familia. Chao, chao.